llamo Arturo Balbuena y tengo 65 años. La historia que voy a contaros no es sobre el duelo, es sobre la guerra. Todo empezó una semana después de enterrar a mi esposa, la mujer con la que había compartido 40 años de mi vida. Mi hijo y mi nuera convocaron una reunión sobre la herencia. Se sentaron frente a mí en la sala de juntas, la misma sala construida con mi sudor y el alma de mi mujer, y expusieron su exigencia. Mi nuera, Sofía, sonrió con una frialdad capaz de helar el infierno, diciéndome que ahora que la vieja se había ido, yo le cedería la empresa a su marido y aprendería a valerme por mí mismo. Le devolví la sonrisa porque lo que ella no sabía era que mi abogado estaba a punto de entrar, no con un testamento, sino con un único sobre sellado, un documento que desvelaría un secreto de 40 años y reduciría todo su mundo a cenizas. Si crees que la lealtad se gana, no se hereda. Dale a me gusta y suscríbete, porque querrás ver cómo acaba esto. La aparición de Roberto Soler, mi abogado, fue como dejar caer un bloque de hielo en un vaso de whisky. La ya gélida habitación se volvió glacial. Sofía le lanzó una mirada, un destello de irritación cruzando su rostro perfectamente maquillado. No contaba con él. Se suponía que esta era su emboscada. Un golpe rápido y limpio contra un viejo afligido. Su voz estaba teñida de sarcasmo cuando preguntó qué sorpresa era ver a Roberto, que no sabía que esta reunión familiar requería asesoramiento legal. Mantuve mi voz plana, desprovista de emoción, respondiendo que esto no era una reunión familiar, que ella acababa de dejarlo claro. Esto eran negocios, y Roberto era el abogado de la empresa. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire, y añadí que él siempre estaba presente en las reuniones de negocios importantes. Roberto asintió profesionalmente, pero no dijo nada. Dejó su maletín de cuero junto a su silla, pero permaneció de pie, una presencia silenciosa e imponente. Sabía que su papel en ese momento era ser un testigo. Mi hijo Iván se removió en su asiento, visiblemente incómodo. Empezó a decir papá. Lo que Sofía quería decir era, pero Sofía lo interrumpió sin siquiera mirarlo, afirmando que lo que ella quería decir estaba perfectamente claro y que no debería complicarlo. Volvió su atención hacia mí, su sonrisa desaparecida reemplazada por la mirada depredadora de una tiburón de las finanzas. Me dijo que debíamos ser prácticos. Leonor se había ido. El corazón de esta empresa se había ido. La gente necesitaba estabilidad. El consejo, los inversores, los empleados necesitaban ver una línea de sucesión clara. Iván había sido el director de operaciones durante 10 años. Este era el siguiente paso lógico. Era lo que Leonor habría querido, que la empresa que ella construyó se quedara con su hijo, su legado. Su legado. Se atrevió a usar esa palabra. Se atrevió a invocar el nombre de Leonor para justificar su propia y desnuda codicia. Una oleada de ira caliente se enroscó en mis entrañas, pero la reprimí. Enfadarse ahora era perder. Leonor me había enseñado eso. Nunca dejes que te vean sudar, solía decir. Deja que te vean pensar. Miré a Iván, mi hijo. Le pregunté si eso era lo que él pensaba. Si pensaba que su madre querría que yo le entregara todo por lo que ella y yo habíamos sangrado, solo una semana después de su funeral. Tragó saliva, sus ojos evitando los míos. Afirmó que solo estaba pensando en la estabilidad de la empresa, que la gente estaba preocupada. Mamá siempre decía que la familia es lo primero. Sí, Leonor siempre decía que la familia era lo primero, pero su definición de familia se basaba en la lealtad, el respeto y el trabajo duro, no en un derecho de nacimiento disfrazado de pereza. Los miré a los dos sentados allí con sus ropas caras en la sala de juntas, con paneles de caoba que costó más que la primera casa que Leonor y yo compramos.
y un recuerdo me golpeó tan fuerte que casi me dejó sin aliento. Leonor y yo hace 40 años, en el suelo de nuestro diminuto piso de alquiler, extendiendo facturas sobre la alfombra, tratando de averiguar cómo pagarlas todas. Recordé el olor a grasa de camión que nunca parecía irse de debajo de mis uñas después de un día de 16 horas conduciendo la única camioneta destartalada que poseíamos, comprada con una segunda hipoteca sobre una casa que apenas podíamos permitirnos. Las manos de Iván nunca habían sostenido nada más pesado que un palo de golf. Respiré hondo, volviendo al presente. Le pregunté a Sofía en voz baja por ¿a qué tanta prisa? La pregunta pareció desconcertarla. Esperaba una pelea a gritos, no una pregunta simple y lógica. Respondió bruscamente que no era prisa, con demasiada rapidez. Era ser decisivo. El mercado no espera al duelo, Arturo. Nuestros competidores verán tu vacilación como una debilidad. Necesitamos un líder fuerte al timón, no alguien que esté distraído. Dijo esa última palabra con una enfermiza cantidad de falsa piedad. Distraído. Levanté una ceja. Estaba enterrando a mi esposa. Eso no es una distracción, Sofía. Se llama ser humano. Deberías probarlo alguna vez. La tensión en la habitación crepitó. Iván parecía desear que el suelo se lo tragara entero. Los ojos de Sofía se entrecerraron. La máscara se estaba deslizando. Dijo que yo sabía exactamente a qué se refería. Tienes 65 años. Estás cansado. Durante los últimos meses, mientras Leonor estaba enferma, dejaste que las cosas se deslizaran en la empresa. Todos lo vieron. Los informes de rendimiento no mienten. Y ahí estaba su carta del triunfo. Había estado reuniendo munición. Había estado planeando esto durante meses, esperando el momento en que mi esposa diera su último aliento. La pura frialdad de aquello me recorrió la espalda. Me levanté apoyando las palmas de las manos en la brillante superficie de la mesa. Podía sentir el peso de 40 años en esa madera. He dado toda mi vida a esta empresa, dije, mi voz baja pero llegando a cada rincón de la habitación. Estaba aquí cuando era una camioneta y un sueño. Estaba aquí cuando conseguimos nuestro primer gran contrato. Estaba aquí cuando casi quebramos en la crisis de 2008. Y estuve aquí sosteniendo la mano de la mujer que construyó esto conmigo durante sus últimos días. Y no me arrepiento ni un solo segundo de ello. Clavé mis ojos en Sofía. No voy a ninguna parte. Soy el consejero delegado y presidente del Consejo de Administración de Logística Valbuena. Iván seguirá siendo el director de operaciones. Eso es definitivo. Me volví hacia mi abogado. Gracias por venir, Roberto. Era una despedida. Roberto asintió y empezó a guardar sus cosas en el maletín. Sofía se levantó de un salto de su silla, su rostro enrojecido por la rabia. No puedes hacer esto. El consejo... La interrumpí. Poseo el 51% de las acciones con derecho a voto, Sofía. Yo soy el consejo. Esta reunión ha terminado. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Sofía me miró fijamente, sus ojos ardiendo con un odio tan puro que era casi impresionante. Su confianza había desaparecido, reemplazada por la furia cruda de un depredador al que le han arrebatado su presa. Bien, siseó, su voz goteando veneno. Juega así, viejo. Veremos cuánto duras cuando el consejo vea tus últimos informes de rendimiento. Eres una reliquia, Arturo. Y las reliquias pertenecen a un museo, no al sillón del consejero delegado. Con eso, se dio la vuelta y salió furiosa, arrastrando a un atónito y silencioso Iván detrás de ella. El portazo de la puerta resonó en el silencio. Me quedé solo en la vasta y vacía habitación. El dolor por mi esposa, un peso que pensé que no podía ser más pesado, ahora se veía agravado por el amargo sabor de la traición.
Me hundí de nuevo en mi silla, sintiendo de repente cada uno de mis 65 años. Sofía tenía razón en una cosa, estaba cansado, pero estaba equivocada en todo lo demás. No era una reliquia, y esto no era el final. Este era el comienzo de una guerra que Leonor, a su manera brillante, ya me había preparado para ganar. No fui a casa después de la reunión. No podía. El silencio en esa casa, la casa que había compartido con Leonor durante 30 años, habría sido demasiado ruidoso. En su lugar, conduje hasta una pequeña cafetería con poca luz en una parte de la ciudad en la que Sofía, ni muerta, se dejaría ver. Olía a libros viejos y a café quemado. Era perfecto. Le dije a Roberto que empezara con cualquier proveedor o consultor que hubiera sido contratado sin mi aprobación directa. Cualquier nueva cuenta abierta en los últimos 18 meses. Quiero saber con quién hablan, a quién pagan. Me eché hacia atrás, el vinilo del reservado crujiendo bajo mi peso. Sofía cree que soy una reliquia. Cree que estoy demasiado perdido en mi dolor para ver lo que está haciendo. Quiero que uses eso. Deja que piense que soy débil. Mientras ella planea su coronación, quiero que construyas su horca. Roberto simplemente asintió, anotándolo todo. No preguntó por qué. No preguntó si estaba seguro. 20 años como mi abogado, sabía cómo operaba. Sabía que cuando daba una orden como esta, era porque la guerra ya había comenzado. Mientras lo veía tomar notas, mi mente divagó. El rostro de Leonor apareció en 1905, mi memoria, tan claro como si estuviera sentada frente a mí. Recordé una conversación que tuvimos hace aproximadamente un año, sentados en nuestro porche trasero viendo el atardecer. Acababa de aprobar una nueva iniciativa de marketing que Iván y Sofía habían propuesto. Estaba orgulloso de Iván por tomar la iniciativa, pero Leonor había estado callada, con un pequeño y pensativo ceño fruncido. Le había preguntado qué pasaba, mi amor. Me había mirado, sus ojos que podían ver a través de cualquiera, llenos de una preocupación familiar. Dijo en voz baja que era Sofía. No confío en ella, Arturo. Yo había suspirado. Era una vieja discusión. Es ambiciosa, Leonor. Eso es bueno. Empuja a Iván. Leonor había negado con la cabeza lentamente. Es más que ambición. Ella mira a Iván y no ve un marido. Ve un activo financiero. Mira a Logística Balbuena y no ve un legado familiar. Ve un premio que hay que ganar. Lo había descartado en ese momento. Le dije que estaba siendo demasiado dura con ella, que solo estaba siendo una madre protectora. Ahora, sentado en esa mugrienta cafetería, sus palabras resonaban en mi cabeza con la fuerza de una profecía. Lo había visto todo. Había visto el buitre en Sofía mucho antes que yo. Había estado ciego, cegado por mi amor por mi hijo y mi deseo de una familia en paz. Ahora veía que no estaba siendo dura, estaba siendo observadora y yo le había fallado al no escuchar. Una oleada de arrepentimiento me invadió, tan poderosa que casi me dejó sin aliento, pero el arrepentimiento no ganaría esta lucha. Roberto levantó la vista de su bloc de notas, su expresión seria. Dijo que empezaría de inmediato, que sería discreto. No lo verán venir. Le di un sombrío asentimiento. Bien, dije, mi voz más dura de lo que pretendía. Asegúrate de ello. Esto era por Leonor. No permitiría que la mujer que veía a mi hijo como un activo financiero heredara el imperio que mi esposa me había ayudado a construir. Protegería su legado, incluso si eso significaba destrozar a mi propia familia para hacerlo. Pasaron 3 días en una neblina de normalidad forzada. Fui a la oficina, firmé papeles, me senté en reuniones y asentí a proyecciones en una pantalla que no significaban nada para mí. Cada rostro que veía era una pregunta. ¿Era esta persona leal? Sabían lo que Sofía e Iván estaban planeando. Toda la empresa, la obra de mi vida, de repente se sentía como un país hostil.
Dormí en el despacho de mi casa, en un sofá de cuero que olía a papel viejo y al leve perfume de Leonor. No podía soportar nuestro dormitorio. Todavía no. Al cuarto día, sonó mi teléfono, un número privado. Era Roberto. Su voz al otro lado estaba despojada de toda calidez, un instrumento plano y estéril de hechos. Me dijo que había encontrado algo, Arturo, y que era malo. Me senté derecho, mi corazón comenzando un latido lento y pesado contra mis costillas. Pregunté qué tan malo, mi propia voz un susurro áspero. Oí el crujido de papeles en su extremo. Explicó que era una sociedad instrumental, registrada en un paraíso fiscal. Por supuesto, se llamaba C&E Asesores S.L. Sofía e Iván. La arrogancia de aquello fue como una bofetada en la cara. Ni siquiera intentaron ser listos. Estaban tan seguros de que yo era una fuerza agotada, un león dormido al que podían robar sin miedo. Mi mano se apretó en el teléfono, el plástico gimió en protesta. «Continúa», dije entre dientes. Roberto lo expuso con la fría precisión de un cirujano diseccionando un tumor. Durante los últimos 22 meses, C&E Asesores había estado presentando facturas mensuales a Logística Balbuena. Los cargos eran por servicios vagos e intangibles, análisis de tendencias de mercado, informes de optimización de la cadena de suministro, asesoramiento de estrategia logística. Cada factura era por un importe justo por debajo del umbral que requeriría mi firma personal. Un importe que Iván, como director de operaciones, podía aprobar por su cuenta. Mi propio hijo. Él era la llave que abría la caja fuerte. Roberto continuó. Los informes que supuestamente proporcionaron no existen. Lo comprobé con los jefes de departamento. Nunca han oído hablar de C&E Asesores. Nunca recibieron ningún análisis de ese tipo. Eran servicios fantasma, Arturo. Solo una tubería para desviar dinero de la empresa. Cerré los ojos. Una oleada de náuseas me recorrió. No era solo codicia. Esto era un engaño profundo, meticuloso y a largo plazo. Mientras yo llevaba a Leonor a las citas de quimioterapia, mientras le sostenía la mano mientras dormía, ellos estaban emitiendo facturas falsas. Le estaban robando a ella. A nosotros. ¿Cuánto, Roberto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Necesitaba saber la cifra, necesitaba saber el precio exacto de su traición. Hubo una pausa y pude oírle tomar aliento. El importe total pagado por Logística Balbuena a C&E Asesores en los últimos 22 meses, dijo, cada palabra un martillazo, es de 1.812.450 euros. La cifra quedó flotando en el aire, obscena y monstruosa, más de 1,5 millones de euros. Un recuerdo afloró, agudo y doloroso, de Leonor, revisando un informe trimestral hace aproximadamente un año. Tenía un pequeño ceño fruncido. Esta tarifa de consultoría parece alta, Arturo, había dicho, señalando una partida. Lo había mirado, vi la firma de Iván y lo descarté. Esa es la nueva firma de eficiencia que contrató Iván, le dije. Dice que valen cada céntimo. La vergüenza de ese momento me quemaba en la garganta ahora. Ella lo había visto. Por supuesto que lo había visto. Ella lo veía todo, y yo no la había escuchado. Le pregunté a Roberto a dónde fue el dinero, mi voz ahora fría como el acero. El dolor en mi pecho comenzaba a cristalizarse en algo más duro, algo más afilado. Roberto dijo que la cuenta de C&E estaba registrada a un apartado de correos, pero que había rastreado las salidas, grandes, transferencias bancarias. Una fue un pago inicial para una casa de vacaciones, un exclusivo chalet en Baqueira Beret. Otra pagó al completo un Porsche 911 nuevo. El coche está registrado a nombre de Sofía. Una casa en Baqueira, un Porsche. No solo estaban robando para construir un colchón, estaban viviendo una vida de fantasía sobre una base de mentiras, financiada por la empresa a la que su madre había dedicado su vida. Se estaban riendo de nosotros.
Me levanté y fui a la ventana, mirando las luces de la ciudad. «Quiero más, Roberto», dije, mi voz peligrosamente tranquila. «Esto es un buen comienzo, pero lo quiero todo. Quiero saber a dónde fue cada céntimo. Quiero la escritura de la casa, el título del coche, los extractos de las tarjetas de crédito vinculadas a la cuenta. Quiero una cronología de cada compra que hicieron con ese dinero robado. Consíguelo todo». Respondió que ya estaba en ello, Arturo. «Considéralo hecho». Colgué el teléfono y me quedé allí de pie durante mucho tiempo, observando la ciudad respirar debajo de mí. El dolor seguía allí, una piedra fría en mi pecho, pero ahora tenía un nuevo compañero, una ira fría, clara y justiciera. Las reglas del juego habían cambiado. Esto ya no era una disputa de sala de juntas, esto era la escena de un crimen, y ya me había cansado de ser la víctima. El 1,5 millones fue un golpe duro, pero no fue el golpe de gracia. Era feo, un caso directo de malversación, pero se sentía incompleto. Se sentía como un síntoma de una enfermedad más profunda. Sofía era codiciosa, sí. Iván era débil, sí. Pero Leonor había sospechado antes de que el robo se agravara tanto. Recordé su ceño fruncido hace un año. No solo estaba preocupada por los honorarios de consultoría, estaba preocupada por algo más fundamental. El dinero explicaba el motivo de Sofía, pero no explicaba el miedo profundo y silencioso de Leonor en sus últimos meses. Necesitaba entender lo que Leonor sabía, y Roberto, con todos sus rastreadores financieros, no podía encontrar eso. Solo quedaba una persona que había estado en esa habitación con nosotros, alguien que había visto la verdad sin filtros de los últimos días de nuestra familia. La señora Robles, la enfermera privada de Leonor. La encontré en su pulcra casita de ladrillo en una calle llena de familias. Era un mundo aparte del frío cristal y acero de mi oficina en el centro. La encontré en su pequeño e inmaculado jardín, cuidando de sus rosas. Cuando me vio, sus ojos, normalmente tan brillantes, se llenaron de una profunda tristeza. Era una mujer de unos 60 años con un rostro amable, grabado con líneas de risa, pero ahora esas líneas solo parecían cansadas. Se limpió las manos en el delantal y vino hacia mí, dándome un abrazo que se sintió más real que cualquiera que hubiera recibido en semanas. «Señor Balbuena», dijo, su voz espesa, «siento tantísimo su pérdida. Ella era una luz». Nos sentamos en su pequeño porche, bebiendo la manzanilla que insistió en preparar. Durante unos minutos solo hablamos de Leonor, no de la consejera delegada, no de la matriarca, sino de la mujer. La mujer que amaba las novelas de detectives baratas, la mujer que tarareaba desafinada cuando se concentraba, la mujer que sabía los nombres de todos los nietos de la señora Robles y preguntaba por ellos todos los días. «Ella te adoraba, señora Robles», dije, mi propia voz áspera por una emoción que no me había permitido sentir en días. «Eras más que su enfermera, eras su mejor amiga». Los ojos de la señora Robles se llenaron de lágrimas. Se los secó con un pañuelo. «Y ella era la mía», susurró. «En esos últimos meses hablamos de todo. La vida, la muerte, nuestros hijos». Levantó la vista, su mirada de repente afilada. «Estaba tan orgullosa de usted, señor Balbuena, de cómo construyó todo desde la nada, pero estaba preocupada». Mi corazón se aceleró. Era esto. Preocupada, la animé suavemente sin querer asustarla. «¿Por qué?» La señora Robles vaciló, retorciendo el pañuelo en sus manos. Miró su regazo. Me hizo prometer que no diría nada. Ella no quería causarle más dolor. Ya estaba cargando con mucho. «Señora Robles», me incliné hacia adelante, mis manos entrelazadas sobre la mesa entre nosotros. «Sea lo que sea, necesito saberlo.
Sofía e Iván están tratando de quedarse con la empresa. Dicen que no estoy en condiciones de dirigirla. Dicen que es lo que Leonor habría querido. La cabeza de la señora Robles se levantó de golpe, su tristeza reemplazada por una ira repentina y feroz que me tomó por sorpresa. ¿Qué? Jadeó. Eso es mentira. Una mentira perversa. Se aferró a la cruz alrededor de su cuello. Estaba preocupada por ellos. Estaba preocupada por lo que harían después de que ella se fuera. Respiraba con dificultad ahora, su lealtad a Leonor superando cualquier promesa de silencio. Cambió en los últimos meses, señor Balbuena. Se volvió retraída. Empezó a tener llamadas privadas con su abogado, el señor Soler. Me hacía salir de la habitación. Me hizo traerle cajas viejas del desván, papeles de la empresa, libros de contabilidad, cosas de hace muchos años. Yo pensé que solo estaba recordando. Los ojos de la señora Robles se llenaron de lágrimas de nuevo, pero no estaba recordando. Era una investigación. Se quedaba despierta hasta tarde con su lupa, examinando minuciosamente estos viejos documentos. Se cansaba mucho, pero no se detenía. Seguía murmurando, no cuadra, simplemente no cuadra. La sangre se me heló. Los había estado investigando mientras se moría. Estaba usando lo último de sus fuerzas para encontrar la verdad que sentía, pero que aún no podía probar. Y presioné. ¿Encontró lo que buscaba? La señora Robles negó con la cabeza, su rostro una pálida máscara de confusión. No lo sé, nunca me lo dijo. Pero hay una cosa más. Se levantó, su expresión de repente temerosa, como si estuviera rompiendo un juramento sagrado. Me hizo prometer. La señora Robles dijo, si pasa algo, si se mueven contra él, y si Arturo alguna vez necesita saber toda la verdad, quiero que le des esto. Entró en su pequeña casa. Podía oírla moverse, abrir un cajón, sus pasos vacilantes. Salió un momento después, con la mano fuertemente apretada. La abrió y colocó una única llave pequeña y deslustrada sobre la mesa entre nosotros. No era una llave de casa. Parecía la llave de una caja de seguridad. Me dijo, no se la des a menos que esté en problemas. Sufrirá. No quiero añadir más dolor si no es necesario. Pero si necesita luchar, este será su escudo y su espada. Esas fueron sus palabras exactas, señor Balbuena. Miré la llave. Era tan pequeña, tan insignificante, pero podía sentir su peso, el peso del amor y la previsión de mi esposa. No solo había sospechado, había estado planeando. Me había estado trazando un camino, un conjunto de migas de pan para seguir desde más allá de la tumba. El 1,5 millones era solo el principio. Esta llave era la verdadera historia. La señora Robles susurró que ella dijo que usted sabría a dónde pertenece. Dijo que era de una caja vieja que guardaba en el Banco Central Nacional. Una caja que abrió antes incluso de que se casaran. Cogí la llave, su frío metal clavándose en mi palma. Una caja de antes de nuestro matrimonio. Un secreto que Leonor había guardado durante más de 40 años. La lucha ya no era solo por dinero. Se trataba de una verdad que Leonor había muerto protegiendo, y yo estaba a punto de desenterrarla. Gracias, señora Robles, dije con la voz entrecortada. No tiene idea de lo que ha hecho. Ella asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. Que Dios le bendiga, señor Balbuena. Ahora vaya y luche por ella. A la mañana siguiente estaba en el Banco Central Nacional justo cuando abrían. La llave pesaba en mi bolsillo, un pequeño trozo de metal que sostenía el peso de toda una vida. Fui conducido por una mujer de aspecto severo, con un traje azul marino a la bóveda. El aire era frío, estéril y silencioso, roto solo por el sonido de nuestros pasos en el suelo de mármol y el clic mecánico de la enorme puerta circular de la bóveda. Metis,
Llevó a una pared de cajas de acero cepillado e indicó una pequeña cerca de la parte inferior. «Esta es la caja 31B», dijo, su voz desprovista de emoción. Fue abierta en 1979, antes de que conociera a Leonor. Un pavor frío me invadió. ¿Qué me había estado ocultando desde el principio? Me dejaron solo en una pequeña sala de visualización privada. Solo yo, un escritorio, una silla y la pesada y fría caja de metal. Mis manos temblaban ligeramente mientras sacaba la llave deslustrada. Encajaba perfectamente. Inserté mi propia llave del banco, giré ambas y escuché un satisfactorio y... sordo golpe. La cerradura estaba abierta. Saqué la caja larga y estrecha de su ranura. Era más pesada de lo que esperaba. La puse sobre el escritorio y me quedé mirándola un momento. Esta era la espada y el escudo. Toda la verdad con la que Leonor tenía tanto miedo de cargarme. Levanté la tapa. No había forro de terciopelo, ni joyas relucientes, ni fajos de billetes. Solo estaba llena de papel, viejo y amarillento, con olor a polvo y tiempo. Mis ojos escanearon el contenido, mi corazón martilleando en mi pecho. Encima había una pequeña y desvaída fotografía de una joven Leonor, una que nunca había visto antes, con un aspecto hermoso pero increíblemente triste. Debajo, un paquete de cartas atadas con una cinta de seda descolorida. Y debajo de ellas, 2 documentos de aspecto oficial. Cogí el primero. Era un certificado de nacimiento. Se me cortó la respiración. El nombre que figuraba en él era Iván Balbuena, mi hijo. Recorrí con el dedo las líneas, pasando su fecha de nacimiento hasta el espacio para los nombres de los padres. Padre, Arturo Balbuena. Y luego miré la línea de la madre. El nombre escrito allí con una nítida tinta de máquina de escribir no era Leonor. Era un nombre de una vida que había enterrado hace 45 años. Un nombre que nunca pensé que volvería a ver. La sangre se me convirtió en hielo. No tenía sentido. Y entonces vi el segundo documento. Eran unos papeles de adopción fechados 6 meses después, transfiriendo legalmente todos los derechos parentales del niño Iván Balbuena a una tal Leonor Sánchez. En el fondo de la caja, casi oculto, había un pequeño diario encuadernado en cuero. Reconocí la letra de Leonor en la primera página, pero era la caligrafía esperanzada y redondeada de una joven de la que acababa de empezar a enamorarme. El fraude, el 1,5 millones de euros, todo se evaporó de mi mente. Este era el verdadero secreto, y estaba a punto de leerlo en sus propias palabras. Con las manos temblorosas, abrí el pequeño libro encuadernado en cuero. La primera página estaba fechada el 10 de abril de 1983, solo 2 meses antes de que se suponía que nos casáramos. Empecé a leer, y mi mundo se inclinó sobre su eje. Lo descubrí hoy, escribió. Arturo, mi Arturo, el hombre con el que voy a construir mi vida, tuvo un momento de debilidad. Un error. Un estúpido error de borracho hace 9 meses que podría haber perdonado. Podría haber gritado y llorado, y lo habríamos superado. Pero ya no es solo un error. Ese error tiene un nombre. Se llama Iván. Tiene un hijo con una mujer de su pasado. Una mujer que juró que no significaba nada. Una mujer que apareció en su puerta hoy sosteniendo un bebé. Tuve que parar, con la respiración entrecortada. Recordaba ese día. El pánico puro y animal. Se lo había contado a Leonor, pero no le había contado todo. Le había dicho que era una mentira, una extorsión. Le había mentido. Seguí leyendo, mi vergüenza un peso físico en mi pecho. Me mintió, decía la siguiente entrada, unos días después. La tinta era más oscura, presionada con más fuerza en la página. Se paró en nuestra cocina y me mintió a la cara. Dijo que ella estaba desesperada, que el niño no era suyo. Pero vi sus ojos. Arturo es un pésimo mentiroso. Sabía que me estaba diciendo lo que yo quería oír, no lo que era verdad.
Así que hice algo de lo que no estoy orgullosa. Lo seguí. Lo seguí hasta un complejo de apartamentos en ruinas en la zona sur. Lo vi entregarle un fajo de billetes y la vi a ella, la madre. Estaba destrozada, delgada, con los ojos tan hundidos que parecían agujeros en su cara. Y entonces vi al bebé, a él, solo una cosita diminuta en una manta sucia. No era solo un error, era una persona pequeña e inocente. Es su hijo, es el hijo de Arturo y está siendo criado en un lugar sin esperanza. Llevo 3 días sin dormir. La mentira está sentada entre nosotros en la mesa, pero no es la mentira lo que me mantiene despierta. Es la cara del bebé. No puedo quitármela de la cabeza. Mi visión se nubló. Tuve que secarme los ojos. Nunca lo supe. Nunca supe que ella había hecho eso. Pensé que lo había manejado, que le había pagado a la mujer y que ella había desaparecido. Fui un tonto joven y arrogante. La siguiente entrada era una semana después. Lo confronté hoy. Le dije que lo sabía. Le dije que sabía que Iván era su hijo. Nunca he visto a un hombre romperse así. Simplemente se derrumbó justo delante de mí. Lo confesó todo. La vergüenza, la estupidez, el miedo. Estaba aterrorizado de perderme. Y en ese momento, viéndolo tan roto, mi ira simplemente se evaporó. No desapareció, simplemente cambió. Se convirtió en una tristeza terrible y pesada, porque tenía que tomar una decisión que definiría el resto de mi vida. Podía irme, podía alejarme de este hombre que amaba, este hombre que me había traicionado, y estaría justificada. Todos dirían que hice lo correcto, o podía quedarme. Podía perdonar un acto imperdonable. Podía criar al hijo de otra mujer como si fuera mío. Fui a verla de nuevo, a la madre, sin Arturo. Fui y hablé con ella. No lo quiere, no de verdad. Quiere dinero, quiere una vida diferente. Miraba a este hermoso bebé y todo lo que veía era una carga alrededor de su cuello. Y en ese momento lo supe. No era su hijo, era mío. Tomé mi decisión hoy. Senté a Arturo, le dije mis condiciones. Adoptaremos al niño, le pagaremos a la madre y ella renunciará a sus derechos y desaparecerá para siempre. E Iván será nuestro hijo, mi hijo. Lo criaremos y lo amaremos y le daremos la vida que se merece. Pero hay una condición, mi única e inquebrantable condición. Él nunca, jamás sabrá la verdad. Nunca sabrá que es producto de la mayor vergüenza de mi marido. Solo sabrá que es mi hijo y que lo amo. No hago esto por Arturo. No hago esto por mí. Hago esto por el niño. Estoy construyendo nuestra familia sobre una base de perdón. Haré de esto nuestra fortaleza, no nuestra debilidad. Amaré a este niño con tanta fiereza que la mentira se convertirá en la verdad. Él será mi hijo. Las páginas que siguieron fueron un torbellino de reuniones legales, papeles de adopción y luego alegría. Una entrada sobre sus primeros pasos, su primera palabra, mamá. La había rodeado con un círculo, la había subrayado 3 veces. El diario estaba lleno de su amor por él, un amor tan puro, tan absoluto, que nunca, ni por un segundo en 40 años, lo había dudado. No solo lo había adoptado, lo había reclamado con un amor más poderoso que la sangre. Leí durante 1 hora, mis manos trazando su caligrafía. Cerca del final había una entrada de hace solo 5 años, después de la boda de Iván y Sofía. Sofía. No sé qué pensar de esta chica. Hay algo duro en ella, algo calculador. Veo la forma en que mira a Iván, no con amor, sino con ambición, como si fuera un trampolín. Me preocupa. Es un buen chico, mi chico, pero es blando. Nunca ha tenido que luchar por nada. Me he asegurado de eso. Quizás lo hice demasiado blando. Quizás al protegerlo de la verdad me olvidé de enseñarle a verla en los demás. Cerré el libro, mi cuerpo temblando, no de ira, sino de una profunda y trascendente admiración.
la mujer que había amado durante 40 años, la mujer por la que había estado de luto durante una semana, era una gigante. Su capacidad para amar, para perdonar, era algo que ni siquiera podía comprender. No solo había perdonado mi traición, había tomado mi mayor vergüenza, mi secreto más profundo, y lo había transformado en nuestra familia. Había construido toda nuestra vida sobre un acto de gracia imposible. Y ahora el mismo hijo que había salvado, el hijo que había amado como suyo, se ponía del lado de una mujer que quería destruir todo lo que ella había construido. El robo, el 1,5 millones de euros, todo estaba superpuesto a esto. Una traición a un sacrificio que ni siquiera sabía que había hecho. Me senté allí en la fría y silenciosa bóveda, sosteniendo el diario contra mi pecho, y por primera vez desde su funeral, lloré. Lloré por su fuerza, lloré por mi propia ceguera y lloré por el hijo que estaba a punto de perder. Pasé los 2 días siguientes aturdido. El mundo fuera de mi ventana seguía su curso, pero yo estaba atrapado, leyendo las palabras de mi esposa una y otra vez. Su diario reposaba sobre el escritorio de caoba de mi estudio, un testimonio silencioso de un acto de amor de 40 años. Lo cogía, trazaba su escritura con mis dedos e intentaba comprender la magnitud de su sacrificio. La casa ya no se sentía solo vacía. Estaba habitada por el fantasma de una verdad que nunca supe que existía. El timbre sonó en la tercera noche, un sonido agudo e impaciente que rompió mi tranquila contemplación. Supe quién era antes incluso de mirar la cámara de seguridad. Abrí la puerta y Sofía pasó a mi lado sin decir palabra, su rostro una máscara de furia. Iván la seguía con aspecto de adolescente que ha sido arrastrado al despacho del director. Exigió saber qué demonios era esto, volviéndose para enfrentarme en el vestíbulo, sin siquiera molestarse en saludar. Mi tarjeta corporativa fue rechazada en los grandes almacenes. ¿Tienes idea de lo humillante que es eso? Iván, con aspecto miserable, intervino, diciendo: «Papá, algunas de mis cuentas también están congeladas. La oficina de Roberto envió un memorando. No podemos aprobar la compra de la nueva flota. Ni siquiera podemos aprobar la nómina del departamento de logística de la costa. ¿Qué está pasando?». Sofía se burló acercándose. «Este es tu jueguecito, ¿verdad? Perdiste en la sala de juntas, así que ahora vas a quemar toda la empresa por puro despecho. ¿Es este tu gran plan, llevar a Logística Balbuena a la ruina solo para que no podamos tenerla? Leonor estaría asqueada por lo que le estás haciendo a su memoria. Simplemente los miré, escuché sus estridentes acusaciones y no sentí nada. La ira que debería haber sentido, la rabia por su audacia, simplemente no estaba allí. Había sido consumida por la verdad de ese diario, reemplazada por una profunda y cansada tristeza. No los veía como villanos, sino como niños. Niños ignorantes, jugando con cerillas en una casa empapada de gasolina. Dejé que terminara su diatriba, dejando que las feas palabras colgaran en el aire entre nosotros. Cuando finalmente se quedó sin aliento, lentamente desvié mi mirada de ella y miré directamente a Iván, mi hijo. El niño que Leonor había amado con tanta fiereza que remodeló toda su vida. Mi voz, cuando hablé, fue tranquila, pero pareció dominar todo el aire de la habitación. «Solo estoy protegiendo el legado de tu madre». Sofía soltó una risa corta e incrédula. «Su legado es la empresa, viejo senil». No la miré, ni siquiera reconocí que había hablado. Mantuve mis ojos fijos en Iván. «Su legado completo», repetí lentamente, dejando que cada palabra aterrizara con su propio peso. «Las partes que conoces y las partes que no». Dejé que el silencio se alargara. Luego di el golpe, una pregunta que también era un arma. «¿Estás seguro de que sabes cuál es ese legado, hijo?» El efecto fue instantáneo. Fue como si hubiera hablado en 2 idiomas diferentes a la vez. El rostro de Sofía se contorsionó, primero de confusión, luego de pura rabia.
Exigió saber qué se suponía que significaba eso, diciéndome que dejara de hablar en acertijos, preguntando qué estaba ocultando. Pero Iván no la escuchó, simplemente me miró, su rostro de repente pálido. La palabra legado le había golpeado de una manera que no podía golpear a Sofía. Para ella era un sinónimo de dinero y poder. Para él se trataba de su madre, la mujer que le había leído todas las noches, la mujer que lo había cuidado durante la gripe, la mujer a cuyo funeral acababa de asistir. Mi pregunta había sorteado su codicia y había golpeado algo más profundo. Un destello de duda genuina cruzó su rostro. Estaba pensando en su madre, pensando de verdad en ella, y se estaba dando cuenta de que no tenía una respuesta a mi pregunta. Mantuve su mirada un momento más. Las cuentas están bajo una revisión administrativa temporal, dije, mi voz cambiando ahora al tono frío y distante de un consejero delegado. Es un procedimiento estándar recomendado por el asesoramiento legal para proteger los activos de la empresa durante un período de transición de liderazgo. Son solo negocios. Me di la vuelta y comencé a caminar de regreso a mi estudio. Ahora, si me disculpan, tengo mucho trabajo que hacer. Los dejé de pie en el vestíbulo, a Sofía furiosa y sin palabras, a Iván con aspecto perdido y completamente confundido. No necesité mostrarles la puerta. El poder en la habitación había cambiado, completa e irrevocablemente. No habían venido aquí y arrinconado a un viudo afligido. Habían entrado en un campo de minas que ni siquiera sabían que existía. Y yo acababa de mostrarles el primer cable trampa. La ventaja psicológica que gané en el vestíbulo fue un punto de apoyo, pero sabía que Sofía no se rendiría. Era como una serpiente acorralada, solo se volvería más venenosa. Era hora de dejar de jugar a la defensiva. Era hora de tender la trampa. A la mañana siguiente envié el correo electrónico. Era una obra de arte en la guerra corporativa, breve, frío y totalmente oficial. Era una convocatoria para una reunión de emergencia del Consejo de Administración de Logística Valbuena que se celebraría en 24 horas. El punto del orden del día se enumeraba simplemente como revisión de la conducta operativa ejecutiva y de las responsabilidades fiduciarias. Era una declaración de guerra. Podía imaginar a Sofía leyéndolo, una sonrisa triunfante extendiéndose por su rostro. Lo vería como una señal de debilidad, el último movimiento desesperado de un rey acorralado. Pensaría que fui lo suficientemente tonto como para luchar contra ella en su propio terreno, frente a las mismas personas a las que probablemente había estado envenenando en mi contra durante meses. Pasaría el día siguiente preparando sus argumentos, reuniendo sus informes de rendimiento, lista para pintarme como una reliquia emocional y afligida, incapaz de liderar. Se estaba preparando para una pelea de sala de juntas. No tenía idea de que estaba caminando hacia una ejecución. La mañana de la reunión, elegí mi traje con cuidado, un traje gris oscuro que Leonor me había comprado en nuestro 35 aniversario. Dijo que me hacía parecer poderoso. Hoy necesitaba ese poder. Mientras me anudaba la corbata, no vi a un hombre cansado y afligido en el espejo. Vi a un soldado. No me estaba vistiendo para una reunión. Me estaba poniendo una armadura. Estuve en la sala de juntas 1 hora antes. Los observé en la cámara de seguridad mientras caminaban por el vestíbulo del edificio que yo había construido. Sofía iba delante, su paso rápido y confiado, un tiburón deslizándose por aguas familiares. Sonreía, asentía a los empleados, interpretando el papel de la reina en espera. Iván caminaba medio paso detrás de ella, su expresión una mezcla familiar de ansiedad y arrogancia prestada. Parecía un hombre siendo llevado a una batalla que no estaba seguro de poder ganar, pero que tenía demasiado miedo para cuestionar a su general.
Cuando entraron en la sala de juntas, el murmullo de los otros 4 miembros del consejo se apagó al instante. Yo ya estaba sentado a la cabeza de la mesa. Mi sitio. Roberto estaba a mi derecha, su maletín abierto. Una pila ordenada de 6 dosieres gruesos, encuadernados en espiral, colocados precisamente frente a él. Cada dosier era un clavo para su ataúd. La sonrisa confiada de Sofía vaciló por una fracción de segundo mientras asimilaba la escena. La habitación estaba fría, la atmósfera estéril. No era la confrontación caótica y emocional para la que se había preparado. Esto era un procedimiento clínico y organizado. Me miró, una pregunta en sus ojos. Le devolví la mirada con una expresión tranquila e indescifrable. Ella e Iván tomaron sus asientos. Pensaban que estaban aquí para un golpe de estado. Todavía no lo sabían, pero la reunión no era un debate, era una sentencia. Dejé que el silencio en la habitación se alargara durante 10 segundos completos. Miré la mesa pulida, luego levanté lentamente los ojos. Miré a cada miembro del consejo, uno por uno. El señor Ramírez, que había sido mi primer conductor y ahora dirigía todas nuestras operaciones en la costa. Elena, nuestra directora financiera durante 20 años, una mujer tan aguda que podría encontrar un error de redondeo en los presupuestos generales del Estado. David y Tomás, 2 de nuestros primeros inversores que habían creído en Leonor y en mí cuando no éramos nada. No eran solo miembros del consejo, eran familia, o eso había pensado. Finalmente, miré a Sofía. Tú querías esta reunión, comencé, mi voz tranquila pero firme. Has estado diciéndole a la gente que no estoy en condiciones de liderar, que estoy distraído, que soy una reliquia. Crees que es hora de un cambio. Así que por favor, Sofía, el turno es tuyo. Dinos a todos lo que piensas. Era una trampa. Cayó de lleno en ella. Enderezó la espalda, lanzó una mirada practicada y comprensiva a los otros miembros del consejo y se lanzó a su discurso preparado. Gracias, Arturo, y quiero decir que todos estamos de duelo contigo. Leonor era el corazón de esta empresa. Por eso esto es tan difícil. Procedió a exponer durante casi 10 minutos un caso construido sobre verdades a medias y jerga corporativa. Señaló reuniones perdidas, reuniones que había perdido para estar al lado de Leonor. Destacó decisiones retrasadas, decisiones que había pospuesto para centrarme en los últimos días de mi esposa. Pintó una imagen de una empresa a la deriva, liderada por un hombre perdido en el pasado, un hombre que había perdido su toque. Necesitamos un líder fuerte y lúcido para guiarnos hacia adelante, concluyó, colocando una mano perfectamente cuidada en el brazo de Iván. Iván tiene la visión, tiene el impulso, y es lo que Leonor habría querido. La habitación estaba cargada con la implicación. Los otros miembros del consejo parecían incómodos, mirándome a mí y luego a sus notas. Iván estaba allí sentado, pavoneándose bajo sus elogios, un rey títere. Sofía sonrió, triunfante. Pensó que había ganado, pensó que el debate era sobre mi competencia. Dejé que su sonrisa colgara en el aire un momento. Luego me volví hacia Roberto. Roberto, dije, mi voz cortando la tensión, tienes la palabra. La sonrisa de Sofía se desvaneció. ¿Qué? ¿Qué es esto? Este es un asunto del consejo, no legal. Esto, dije, inclinándome hacia adelante, es un asunto enteramente legal. Roberto se puso de pie. Abrió los 6 dosieres gruesos. Buenos días, dijo, su voz tan neutral como la de un juez. He preparado un informe para cada uno de ustedes. Este es el resultado de una auditoría interna de 2 semanas encargada por el consejero delegado. Deslizó un dosier frente a cada miembro del consejo, le dio uno a Iván, le dio uno a Sofía. Si son tan amables, pasen a la página 1. Y también me gustaría dirigir su atención a la pantalla principal. El proyector cobró vida.
La primera imagen era un logotipo simple, una C y una E estilizadas entrelazadas. Debajo, las palabras CNE Asesores, SL. El rostro de Sofía se puso rígido. Fue un cambio fraccionario, un endurecimiento alrededor de sus ojos, pero lo vi. Iván, sin embargo, se puso visiblemente pálido. Miró la pantalla, luego el dossier, luego a mí, sus ojos abiertos con un pánico animal y creciente. CNE Asesores, comenzó Roberto. Es una sociedad de responsabilidad limitada registrada en otra comunidad autónoma hace 22 meses. Hizo clic a la siguiente diapositiva. Era el documento de registro. Los administradores y únicos propietarios, continuó, son Sofía García e Iván Balbuena. Elena, nuestra directora financiera, dejó escapar un pequeño y agudo jadeo. Roberto, ¿qué es esto? Por favor, pasen a la página 3, dijo Roberto, su voz inquebrantable. Lo que están viendo es la primera de 22 facturas presentadas por CNE Asesores a Logística Balbuena. La pantalla se llenó con una factura por 45.000 euros. El servicio prestado. Asesoramiento de estrategia logística. Como notarán, dijo Roberto, el importe está justo por debajo del umbral de 50.000 euros que requiere la aprobación del consejero delegado. Un importe que puede ser aprobado únicamente por el director de operaciones. Hizo clic. La siguiente factura, 42.000 euros, análisis de tendencias de mercado. Clic. Optimización de la cadena de suministro. Clic. Clic. Durante 5 minutos sólidos, Roberto hizo clic a través de factura tras factura, todas por servicios vagos e intangibles, todas firmadas y aprobadas con la firma digital de Iván. Señor Ramírez, dijo Roberto, mirando a nuestro jefe de operaciones, ¿recibió usted alguna vez un informe de optimización de la cadena de suministro de CNE Asesores? Ramírez negó con la cabeza, su rostro poniéndose de un peligroso tono rojo. Nunca he oído hablar de ellos, gruñó. Elena, Roberto se volvió hacia nuestra directora financiera. ¿Recibió nuestro departamento de marketing algún análisis de tendencias de mercado de esta entidad? Elena ya estaba hojeando su propia copia del informe, su rostro pálido. No, dijo, su voz temblando de rabia. Esto es un fraude. ¿Pero a dónde fue el dinero?, preguntó Tomás, uno de los inversores. Por favor, pasen a la sección 4, dijo Roberto. El rastro del dinero. Este fue el golpe de gracia. Roberto proyectó un extracto bancario de CNE Asesores. Mostraba las entradas de Logística Balbuena y luego las salidas. Prueba A, dijo Roberto. Una transferencia bancaria de 250.000 euros con fecha del 12 de marzo de este año. Hizo clic. La siguiente diapositiva era una escritura de propiedad. Esa transferencia fue el pago inicial de esto. Un chalet de 5 dormitorios en una zona exclusiva de Baqueira Beret. La propiedad está escriturada únicamente a nombre de Sofía García. Sofía se puso de pie de un salto. Esto es un ultraje. Esa fue una inversión inmobiliaria legítima. Esto es información financiera privada. Fue comprada con fondos robados de la empresa, declaró Roberto secamente, sin levantar la voz, lo que lo convierte en un asunto de la empresa. Hizo clic de nuevo. Prueba B, una transferencia de 160.000 euros con fecha del 1 de junio. La siguiente diapositiva, un permiso de circulación, pago íntegro de un Porsche 911 modelo 2023. El vehículo está registrado también a nombre de Sofía García. El señor Ramírez comenzó a levantarse con los puños apretados. Puse una mano en su brazo y se hundió de nuevo en su silla, respirando como un toro furioso. Sofía estaba perdiendo el control. Su rostro estaba enrojecido. Su voz estridente. Esos eran bonus de rendimiento, compensación por nuestro trabajo de consultoría. Iván los aprobó. Es todo perfectamente legal.
¿Era legal, señora García?, preguntó Roberto, su voz de repente afilada. Cuando usó los fondos para pagar más de 50.000 euros en deudas de tarjetas de crédito personales, hizo clic de nuevo. Extractos de grandes almacenes de lujo, joyerías. Y finalmente, prueba C. El saldo restante de la cuenta de CN Asesores, 402.000 euros, fue transferido hace 2 días, el día después de nuestra última reunión, a esta cuenta de ahorros privada de alto rendimiento. Proyectó el extracto, propiedad conjunta, Iván Balbuena y Sofía García. Roberto dejó la imagen en la pantalla. Luego puso la diapositiva final. Era solo un número en una fuente grande y negra. 1.812.450. 1.8. David, el inversor, estaba sin palabras. Solo miraba a Iván. Iván se había derrumbado por completo. Ni siquiera miraba la pantalla. Estaba blanco como una sábana, sus manos temblaban visiblemente. Parecía un niño. Tartamudeó que era consultoría, su voz quebrándose. Sofía dijo que era... Ella dijo que era estándar, una comisión de gestión. Ella se encargó de todo eso. Tú firmaste las aprobaciones, Iván. La voz de Elena goteaba desprecio. Tú firmaste cada una de ellas. Sofía, viendo a su títere caer, intentó una última vez. Me señaló con un dedo tembloroso. Él está haciendo esto, lo está tergiversando. Es un viejo vengativo y está tratando de incriminarnos porque ha perdido la cabeza. Está de duelo, es incompetente. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Había permanecido en silencio durante toda la presentación. Me senté allí, dejando que su acusación colgara en el aire. Miré el número en la pantalla, 1,5 millones de euros. Miré a mi hijo, que ni siquiera podía mirarme a los ojos. Luego la miré a ella, mi nuera, su rostro, una grotesca máscara de rabia y pánico. Me incliné hacia adelante, mis manos entrelazadas sobre la mesa, y hablé, mi voz baja, llena de una tristeza fría y clara, que era más aterradora que cualquier grito. Tienes razón en una cosa, Sofía. Estaba de duelo. Hice una pausa, dejando que la habitación contuviera la respiración. Roberto, ¿puedes volver a la cronología de las facturas, por favor? Roberto hizo clic. Las fechas aparecieron. Marzo, abril, mayo, junio, julio. Mientras mi esposa, dije, mi voz bajando, estaba en una cama de hospital enterándose de que le quedaban semanas de vida, vosotros dos estabais emitiendo facturas por análisis de tendencias de mercado. Señalé la transferencia de abril. Mientras yo le sostenía la mano, escuchándola decirme que tenía miedo, vosotros estabais transfiriendo el pago inicial de vuestra casa en Baqueira. Señalé la factura de junio, y en la semana que la trajimos a casa para cuidados paliativos, la semana que no dormí, la semana que me senté a su lado y vi a la persona más fuerte que he conocido desvanecerse, estabas firmando un cheque para tu nuevo Porsche. Me puse de pie. La habitación estaba mortalmente silenciosa. Incluso Sofía estaba sin palabras, su boca entreabierta, la sangre drenando de su rostro. Miré a Iván. Esto, dije, mi voz espesa con un dolor que él no podía comprender. Es el legado que intentabas proteger. Mis palabras cayeron en un silencio tan profundo que era como un peso físico. Todas las personas en esa habitación estaban congeladas. El señor Ramírez miraba sus propios puños apretados sobre la mesa, sus nudillos blancos. Elena tenía la mano sobre la boca, sus ojos llenos de una mezcla de piedad y absoluto asco, fijos en Iván. Los inversores simplemente parecían atónitos, como si no pudieran procesar la pura crueldad de la traición. Sofía estaba allí de pie, su máscara de ejecutiva de poder desaparecida, reemplazada por el rostro feo y desnudo de una ladrona común atrapada en el acto. Y Iván, mi hijo, finalmente me miró, sus ojos rebosantes de lágrimas.
No parecía un director de operaciones de 40 años. Parecía tener 5, un niño pequeño que acababa de romper el jarrón favorito de su madre y sabía que estaba en un terrible, terrible problema. «Papá», susurró, la palabra un chillido patético. No lo sabía, no sabía lo de las fechas. Ella se encargó de todo. Yo solo firmaba. Sofía, viéndolo derrumbarse, pareció volver en sí, pero su rabia había desaparecido, reemplazada por un pánico desesperado y frenético. Se volvió hacia él, su voz un siseo venenoso. «Lo sabías, tonto, débil y patético. Lo sabías, te encantaba el dinero, te encantaba el coche que te compré. No te atrevas a culparme a mí. No lo hice, gritó, cubriéndose la cara con las manos, sollozando abiertamente ahora. Pensé que solo eran bonus. Era un espectáculo patético y repugnante. Un marido y una mujer destrozándose mutuamente para evitar la guillotina. Ya había visto suficiente, dije. Mi voz no era alta, pero cortó sus susurros frenéticos como un bisturí. Ambos se callaron. Miré a los miembros del consejo. Han visto las pruebas presentadas por el señor Soler. Han escuchado el testimonio. Los hechos son claros. 1.812.450 euros de los fondos de la empresa fueron transferidos fraudulentamente a una empresa fantasma propiedad del director de operaciones y su esposa. Volví mi mirada a Iván, su rostro todavía enterrado en sus manos. Como presidente de este consejo, ahora pido una votación. Haré 3 mociones. Ramírez golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo saltar los vasos de agua. «Una votación», gruñó, su rostro morado de rabia. «Al diablo con una votación, Arturo. Déjame echarlos yo mismo. Esto es una deshonra a la memoria de Leonor. Una deshonra, Ramírez», dije, levantando una mano. «Todo se hará según las reglas, todo será oficial. Así es como restauramos el orden». Miré a Elena. «Elena, ¿tienes algo que decir antes de que procedamos?» Tomó una respiración temblorosa, quitando la mano de su boca. Miró directamente a Iván. «Yo ayudé a contratarte, Iván», dijo, su voz temblando con una furia fría. «Te vi crecer. Leonor estaba tan orgullosa de ti. Presumía de ti, de tu máster, de lo listo que eras». Negó con la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas de ira. Lo que has hecho, no es solo un robo, es una profanación. Dejaste que esta mujer, escupió la palabra mirando a Sofía, te llevara de la nariz para robar del legado de tu propia madre mientras se moría. Dios, Iván, ¿cómo puedes vivir contigo mismo? Iván solo sollozó más fuerte, sus hombros temblando. Me erguí. «Moción 1», dije, mi voz resonando. «Propongo que el Consejo cese inmediatamente el empleo de Iván Balbuena por falta grave, incumplimiento del deber fiduciario y fraude corporativo con efecto inmediato». «Secundo la moción», rugió Ramírez antes de que hubiera terminado la frase. «Todos a favor», dije. Todas las manos en la habitación, excepto las de Iván y Sofía, se dispararon al aire. «¿En contra?», pregunté al silencio. Sofía simplemente me miró, sus ojos muertos. La moción se aprueba por unanimidad. Iván Balbuena ya no es empleado de Logística Balbuena. Sin pausa. Moción 2. Propongo que el Consejo prohíba inmediata y permanentemente a Sofía García el acceso a todas las propiedades de Logística Balbuena y que todas sus cuentas corporativas y privilegios de acceso sean revocados con efecto inmediato. «Secundo», dijo Elena, su voz como el hielo. Todos a favor. De nuevo todas las manos se levantaron. La moción se aprueba por unanimidad. Sofía parecía como si la hubieran golpeado. Entendió lo que estaba haciendo. No era solo un despido, era una excomunión. Finalmente dije, moción 3.
propongo que el Consejo autorice a nuestro asesor legal, el señor Soler, a iniciar todas las acciones civiles y penales disponibles contra Iván Balbuena y Sofía García para recuperar el 1.812.450 euros más daños y perjuicios, y a cooperar plenamente con la Fiscalía en su inevitable proceso. Secundo, dijo Tomás, el inversor, su rostro sombrío. Todos a favor. Todas las manos se levantaron. La moción se aprueba por unanimidad. Estaba hecho. En menos de 3 minutos, sus vidas tal como las conocían habían terminado. Sofía me miraba, su rostro una máscara blanca de shock. La realidad de lo que acababa de suceder se estaba derrumbando sobre ella. El dinero, la casa, el coche, los cargos, la cárcel. Iván seguía llorando, un niño roto de 40 años. Presioné un pequeño botón en la consola frente a mí, llamando a la recepción de seguridad en el vestíbulo. Roberto, dije, por favor, entregue los dosieres de pruebas a los oficiales de seguridad cuando lleguen. Escortarán al señor y la señora Balbuena fuera del edificio. La puerta se abrió y 2 oficiales de seguridad uniformados entraron. Eran hombres grandes, y su presencia de repente hizo que la habitación se sintiera muy pequeña, muy real. Arturo. Papá. Por favor, susurró Iván, mirándome, su rostro un desastre de lágrimas. Por favor, no hagas esto, yo... Lo siento mucho. Lo miré, a mi hijo, el niño que Leonor había salvado, el niño que yo había criado, y sentí un vasto y vacío océano de piedad y asco. Lo siento, no devuelve el dinero, Iván, dije, mi voz plana, y desde luego no honra la memoria de tu madre. Tomaste tu decisión, firmaste los papeles, asentí a los guardias. Ya no son empleados ni invitados. Por favor, acompáñenlos a la salida. Un guardia se acercó a Iván, el otro a Sofía. Sofía, en un último y patético estallido de desafío, agarró su bolso. No tienes que tocarme, caminaré, escupió y salió de la habitación con la cabeza bien alta, una reina en una fantasía de su propia creación, incluso en su absoluta derrota. Iván, sin embargo, ni siquiera podía ponerse de pie. El guardia tuvo que levantarlo suave pero firmemente por el brazo. ¡Papá!, gritó, una última y desesperada súplica. Le di la espalda. No podía mirarlo. Me volví hacia la ventana, mirando la ciudad que Leonor y yo habíamos construido. Escuché mientras se lo llevaban, sus sollozos resonando por el pasillo hasta que la pesada puerta de la sala de juntas hizo clic al cerrarse, sellándolos fuera de mi vida, fuera de su empresa, para siempre. El desmembramiento estaba completo. Después de que la pesada puerta se cerrara, el silencio que inundó la sala de juntas fue absoluto. Era un vacío, más pesado y profundo que la quietud de mi casa vacía. Los otros miembros del consejo, Ramírez, Elena, David y Tomás, habían salido en silencio, uno por uno, cada uno poniendo una mano en mi hombro al pasar. Ofrecieron su apoyo, sus rostros sombríos, sus ojos llenos de un sentido compartido de violación. Roberto estaba guardando eficientemente los dosieres restantes en su maletín, un profesional silencioso que acababa de detonar una bomba, y ahora estaba limpiando los escombros. Pero yo me quedé allí sentado a la cabeza de la mesa que había sido mía durante 40 años. Miré la silla vacía donde se había sentado Iván, el vaso de agua volcado que había derribado en su pánico. No sentí ningún triunfo. No hubo una oleada de victoria, solo un vasto y frío vacío y un cansancio hasta los huesos. Miré el número que aún brillaba en la pantalla del proyector. 1.812.450. Era una suma enorme, pero se sentía sin sentido. Miré la cronología de las facturas. Marzo, abril, mayo, junio, y de repente todo encajó. No como una serie aleatoria de robos, sino como un rastro de migas de pan meticulosamente dispuesto. Leonor.
Esta no era mi contraofensiva, era la suya. Cada paso que había dado en las últimas 2 semanas, me di cuenta, no lo había dado solo. Había estado siguiendo un mapa que ella había dibujado para mí. Sus extrañas y secretas llamadas a Roberto en sus últimos meses. Su petición a la señora Robles de que le trajera viejos libros de contabilidad y papeles del desván. Su comentario casual y desechable de hace un año sobre lo altas que eran las tarifas de consultoría. Su advertencia, la que yo había descartado, de que Sofía veía a Iván como un activo financiero. Ella lo había visto la podredumbre mucho antes que yo. Sabía que se estaba muriendo, sabía que yo estaría cegado por mi dolor, y sabía mejor que nadie que mi amor por Iván era una debilidad que Sofía explotaría. Así que en los últimos preciosos meses de su vida, mientras su cuerpo le fallaba, su mente, esa mente brillante, aguda, increíble, estaba trabajando horas extras. No solo estaba rememorando viejos papeles, estaba construyendo un caso, estaba sentando las bases, estaba reuniendo la munición, poniéndola en una caja y dejando la llave con la señora Robles. Me estaba preparando para la guerra que sabía que se avecinaba, una guerra que tendría que librar sin ella. Roberto no había partido de cero con las pruebas, solo estaba siguiendo el mapa que ella había dejado atrás. Había limpiado mi desastre una última vez, me había armado desde la tumba. Miré su silla vacía junto a la mía y finalmente lo entendí. No la estaba vengando, solo estaba terminando el trabajo que ella había empezado. La llamada no vino de mí, vino de Roberto. Una semana después de la reunión del consejo, una semana de silencio ensordecedor y sofocante, contactó con su nuevo y presumiblemente muy caro abogado. Propuso una reunión, una última oportunidad, decía su correo, para discutir los términos de la separación y el litigio civil pendiente. Era una trampa perfectamente cebada, y sabía que Sofía caería de lleno en ella. Sabía exactamente cómo funcionaba su mente. Era una criatura transaccional. Para ella, todo era una negociación. Vería esto como un salvavidas. Estaría convencida de que yo no querría realmente la humillación de un juicio penal público. Padre demanda a hijo, por malversación. Los titulares serían terribles para la marca de la empresa. Pensaría que venía a negociar, que cambiaría mi silencio por su misericordia. Intentaría aprovechar su matrimonio con Iván, su estatus como madre de mi nieto, para evitar la cárcel y quizás, solo quizás, salir con algún tipo de acuerdo. Todavía pensaba que esto era por el 1,5 millones. Todavía creía que le quedaba una carta por jugar. Y Iván simplemente estaría allí, una cáscara vacía, arrastrada por su esperanza desesperada y frenética. La oficina de Roberto estaba en el piso 50, una caja de cristal de 1900, acero y mármol gris con vistas al río. No se parecía en nada a mi cálida oficina con paneles de madera. Este lugar era frío, estéril e imparcial. El escenario perfecto e implacable para lo que estaba a punto de suceder. Yo ya estaba sentado a la cabeza de la larga mesa de conferencias de cristal cuando los hicieron pasar. Roberto se sentó a mi derecha, su postura tan rígida como el horizonte detrás de él. La puerta se abrió. Parecían disminuidos. La semana no les había sentado bien. El habitual traje de diseño de Sofía fue reemplazado por algo menos elegante, algo que parecía de confección. Su maquillaje estaba aplicado un poco demasiado espeso, una máscara quebradiza de desafío pintada sobre una base de pánico animal. Iván estaba peor. Parecía un fantasma. Estaba sin afeitar. Sus ojos estaban rojos y hundidos, y no me miraba. Simplemente entró arrastrando los pies y se derrumbó en la silla más alejada de mí, como si intentara hacerse pequeño, desaparecer en la costosa tapicería. Sofía, sin embargo,
Se acercó a la mesa y dejó caer su bolso sobre ella con un fuerte golpe. «Muy bien, Arturo», dijo, su voz quebradiza, forzando una fuerza que claramente ya no poseía. «¿Te has divertido? ¿Nos has humillado? ¿Has dejado claro tu punto? ¿Estás finalmente listo para ser razonable?» Intentó una sonrisa burlona. «¿Cuál es la oferta? No iremos a juicio. Firmaremos un acuerdo de confidencialidad. Encontraremos un plan de pago para el dinero. ¿Qué se necesita para que esto desaparezca?» Simplemente la miré. No sentí nada, ni ira, ni odio, solo una profunda lástima por su completa y total ceguera. Todavía estaba tratando de regatear el precio de un coche usado, sin darse cuenta de que estaba de pie en un patíbulo. «No hay ninguna oferta». «Señora García», dijo Roberto, su voz cortando su fanfarronería, «esto no es una negociación». La confianza forzada de Sofía vaciló. «Entonces, ¿qué es esto?», espetó, su voz subiendo de tono. «¿Una última oportunidad para regodearte? ¿Una última ronda de humillación antes de enviar a tu propio hijo a la cárcel?» Finalmente hablé. Mi voz era tranquila, pero pareció absorber todo el aire de la habitación. «Esto no es por el dinero que robaste, Sofía. Eso es un asunto aparte. Un asunto para la fiscalía», asentí a Roberto, quien colocó un único y nuevo dossier encuadernado en azul sobre la mesa. «Esta reunión, esto es sobre el testamento». Su rostro, que había sido una máscara de falsa bravuconería, finalmente se arrugó en una confusión cruda y genuina. ¿El testamento? El testamento de Leonor era simple. Nosotros oímos que era simple. Todo iba para ti. La miré y por primera vez creo que vio al hombre en el que me había convertido en las últimas 2 semanas. «Eso», dije, «es lo que se suponía que debíais creer». «Roberto, por favor, comienza». Roberto sacó un par de gafas de lectura sencillas con montura negra de su bolsillo. Fue un gesto deliberado y metódico, el tipo de pequeña acción que de repente domina toda la sala. Se las puso. Abrió el dossier azul. El sonido del papel grueso y caro al pasar fue anormalmente fuerte en el silencio presurizado de la oficina. No miró a Sofía, no miró a Iván, miró solo el documento. «Esto», comenzó, su voz un monótono plano y sin emociones, «es el último testamento y voluntad de Leonor Sánchez Balbuena. Fue ejecutado el 14 de agosto de este año». Iván, que había estado mirando sus propias manos, levantó la vista, sus ojos hundidos finalmente mostrando un destello de confusión. «Agosto», susurró, Eso fue 2 meses antes de que ella...». Los ojos de Sofía se entrecerraron. «2 meses», repitió bruscamente. «¿Firmó un nuevo testamento hace 2 meses?» Podía ver los engranajes girando en su cabeza. Estaba recalculando. Un nuevo testamento, firmado mientras estaba enferma. Probablemente pensaba que Leonor me había desheredado, o lo había dado todo a la caridad en un arrebato de emoción. Su mente ni siquiera podía concebir la verdad. «Este documento», continuó Roberto, como si no hubieran hablado, «revoca todos los testamentos anteriores en su totalidad. Con su permiso, omitiré los artículos preliminares relativos a la disposición de los efectos personales y pasaré directamente a los artículos principales concernientes a los activos principales». «Ve al grano», espetó Sofía. Roberto pasó una página. Artículo 3. Todos los activos líquidos personales, incluyendo, pero no limitándose a, todas las cuentas bancarias, cuentas del mercado monetario y carteras de acciones mantenidas únicamente a nombre de Leonor Sánchez Balbuena, se legan en su totalidad a mi amado esposo, Arturo Balbuena. Sofía dejó escapar un pequeño, casi triunfante suspiro de alivio. Se relajó visiblemente en su silla. «¿Ves?», dijo, forzando una sonrisa a Iván. «Es lo mismo. Todo va para Arturo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cuál es el punto de este drama, Arturo?» No dije nada. Solo esperé.
Sabía lo que venía. Roberto levantó un solo dedo, una orden silenciosa para que se callara. «Por favor, señora García, no he terminado». Su voz era una esquirla de hielo. Ese era el artículo 3. Ahora estamos en el artículo 4. Este artículo, dijo, haciendo una pausa para mirarla por encima de sus gafas, concierne a la participación mayoritaria de mi clienta en Logística Balbuena. Específicamente el 51% de las acciones con derecho a voto que heredó de su padre, el señor David Sánchez, y que son, según lo estipulado en su acuerdo prenupcial con el señor Balbuena, su propiedad única y exclusiva. La sonrisa de Sofía se desvaneció. Inclinó la cabeza. ¿Su propiedad exclusiva? Podía oír el pavor frío en su voz. El 1,5 millones había sido robado de la empresa, pero esto era la participación personal de Leonor, una participación que por ley era completamente intocable para mí o para Iván. ¿Qué pasa con la empresa?», tartamudeó. Roberto volvió a mirar la página. Artículo 4, sección A. Todas las acciones antes mencionadas se colocarán en una entidad de nueva creación a mi muerte que se llamará Fideicomiso del Legado Balbuena. Leyó un denso párrafo de jerga legal que describía la estructura del fideicomiso, sus fideicomisarios, sus implicaciones fiscales. Sofía se estaba inquietando, su pánico aumentando. «Ve al grano», casi gritó. Roberto pasó la última página del documento. «Estoy en el punto, señora García. Estoy en el artículo 4, sección B». Hizo una pausa de nuevo, un silencio largo y agonizante. «Es», dijo, «lo que mi clienta denominó la cláusula de sangre». «¿La cláusula qué?». La voz de Sofía era un chillido agudo. Roberto levantó la voz ligeramente, como si se dirigiera a un tribunal, y leyó, muy lentamente, enunciando cada sílaba. «La participación mayoritaria de Logística Balbuena, el mencionado 51%, solo se transferirá en parte o en su totalidad desde el fideicomiso del legado Balbuena a un heredero o herederos que puedan proporcionar una prueba biológica y genética definitiva de ser de mi línea de sangre directa». El silencio que siguió fue tan completo que pude oír el débil zumbido del aire acondicionado. Iván simplemente se quedó allí sentado, su rostro completamente en blanco. Las palabras no le cuadraban. Era demasiado lento, demasiado aislado de la realidad para captar la implicación. Pero Sofía era diferente. Su rostro era una tormenta de emociones rápidas y conflictivas. Confusión, miedo y luego una comprensión repentina, creciente y desesperada. Miró a Roberto, a mí, a Iván, y luego soltó una risa corta, ladrante y fea. «Una cláusula de sangre. ¿Qué es esto, Juego de Tronos? Eso es solo, Iván, es solo una forma legal, elegante y vengativa de decir que va para su hijo, nuestro hijo», asentía, tranquilizándose. «¿Verdad, verdad, Arturo?». Me miró desesperada por una confirmación. Esto es solo otro juego enfermo y retorcido. Estás tratando de asustarnos». Se volvió hacia Roberto. «¿Y qué? ¿Quieres una prueba de sangre? Bien, trae una aguja. La haremos ahora mismo. Iván es su hijo. Es su único hijo. Esto no tiene sentido». Simplemente la observé. Este animal rabioso, todavía luchando, todavía arañando, todavía tratando de hacer que los hechos encajaran en su narrativa. Estaba de pie sobre una trampilla y discutiendo sobre el color de la pintura. Dejé que despotricara durante otros 10 segundos. Su voz, volviéndose más estridente, más histérica, todavía se creía a salvo. Todavía pensaba que el hombre sentado a su lado, el hombre que había usado como su llave para la caja fuerte, era el hijo de Leonor. Roberto simplemente esperó, su expresión indescifrable. Cuando finalmente se quedó sin aliento, su pecho agitándose, habló con una voz peligrosamente tranquila. «Como desee, señora García». Se agachó hacia el maletín a sus pies, el que yo había supuesto que ahora estaba vacío.
Sacó un único sobre manila grueso y sellado, el mismo sobre que había visto en la sala de juntas. Lo colocó sobre la mesa de cristal con un golpe suave y final. La señora Balbuena, dijo, era una mujer muy meticulosa. Anticipó esta contingencia. También anticipó los resultados. La risa de Sofía fue alta y quebradiza, un sonido a punto de romperse. ¿Anticipó? ¿Qué dejó? ¿Una declaración jurada? ¿Un mechón de su pelo de bebé? Esto es una locura. Iván es su hijo. El rostro de Roberto permaneció como una máscara impasible. No respondió a su histeria. Simplemente, de manera muy deliberada, rompió el sello del sobre manila, metió la mano y sacó un único documento doblado. Un informe de laboratorio. Como decía, continuó Roberto, su voz cortando limpiamente su creciente pánico, la señora Balbuena era una mujer muy meticulosa. En sus últimas semanas estaba preocupada por el futuro de la empresa. Estaba preocupada por las discrepancias. Autorizó, como parte de la planificación de su patrimonio, una auditoría genética completa de su linaje directo. Proporcionó su propia muestra, por supuesto. Luego dirigió su mirada, fría y afilada como el bisturí de un cirujano, directamente a Iván. Y a ti, Iván, te pidió una muestra también. ¿Recuerdas? Hace unos 3 meses, cuando tu madre insistió en que te hicieras un chequeo médico ejecutivo completo en el hospital universitario. Estaba muy preocupada por tu salud. Iván, que había sido un fantasma en la silla, parpadeó. ¿Mi chequeo? ¿Con el doctor Evans? Sí. Ella dijo que estaba preocupada por mi colesterol. En efecto, dijo Roberto, lo estaba. También, bajo una directiva médica privada, hizo que el laboratorio realizara un panel de ADN comparativo completo con su propia muestra. Quería confirmar su legado para asegurar que la cláusula de sangre fuera irrefutable. Roberto desdobló el papel. Esto, dijo, sosteniéndolo, es el resultado de ese panel comparativo del Laboratorio de Genética certificado del Hospital Universitario. No necesitó leerlo todo, solo leyó el resumen, su voz plana, desprovista de drama, lo que solo hizo las palabras más devastadoras. Conclusión, leyó. La muestra proporcionada por el señor Iván Balbuena y la muestra proporcionada por la señora Leonor Balbuena no muestran marcadores genéticos comunes consistentes con una relación madre-hijo. La probabilidad de maternidad es del 0,0%. El mundo se detuvo. Iván simplemente miraba, su boca abriéndose, pero no salía ningún sonido. Parecía un pez boqueando, su mente completamente incapaz de procesar las palabras. Me miró, sus ojos muy abiertos, rogándome que dijera que no era verdad. El rostro de Sofía se puso de un blanco completo y aterrador. Los cálculos rápidos, la ira, el miedo, todo se desvaneció, reemplazado por un vacío. Miró de Roberto al papel, a Iván y luego a mí. ¿Qué?, susurró. Fue el sonido más pequeño y aterrorizado que le había oído hacer. ¿Qué significa eso? Me incliné hacia adelante, apoyando mis antebrazos en la mesa de cristal, y por primera vez dejé que todo el peso de mi dolor, mi traición y mi piedad se mostrara en mi voz. Significa, dije, mirándola directamente, que él no es su hijo. Pero la mente de Sofía corría, tratando de encontrar un punto de apoyo. Pero es tu hijo. Así que tuviste una aventura. Se aferraba a un clavo ardiendo, tratando de encontrar un escenario que todavía tuviera sentido. ¿Engañaste a Leonor? Sí, dije, mi voz un susurro áspero. Lo hice, una vez. Hace mucho tiempo, antes incluso de que nos casáramos, un error estúpido de borracho que cometí hace 45 años. Miré a Iván, mi hijo, cuyo mundo entero se estaba desintegrando en tiempo real. Tu madre biológica no te quería, quería dinero. Le pagué, pensé que ese era el final. Volví mi mirada a Sofía,
cuyo rostro era ahora una máscara de pura y horrorizada confusión. Pero Leonor, dije, mi voz espesa con una admiración que ella nunca podría comprender. Leonor lo sabía, sabía la verdad y me perdonó. Fue y lo encontró, lo adoptó legalmente, lo crió, lo amó. Dios mío, lo amó con más fiereza que cualquier madre que haya conocido. Lo amó como si fuera suyo. Lo hizo su hijo en todos los sentidos que importaban. Pero, y aquí mi voz se volvió de acero frío, no pudo hacerlo de su sangre. Y su testamento, el testamento que escribió, se basa en la sangre, no en el amor. La finalidad de aquello golpeó a Sofía como un golpe físico. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose a la mesa. No, susurró, no. Entonces no recibe nada. La empresa no recibe nada. No recibe nada de su fideicomiso, declaró Roberto secamente. Entonces, ¿quién? Chilló Sofía, su voz quebrándose en un grito histérico. ¿Quién se lo queda? Si no es Iván. Entonces, ¿quién? ¿Tenía otro hijo? ¿Un hijo secreto? Su risa fue un sonido crudo y roto. Esto es una locura. No hay nadie más. Simplemente la miré. Miré a mi hijo roto, que se balanceaba de un lado a otro, susurrando no, no, no para sí mismo. Había temido este momento, temido este dolor, pero Leonor lo había sabido. Había planeado esto también. Había sabido que la verdad, en todo su poder devastador y purificador, era el único camino. Tienes razón, Sofía, dije, mi voz tranquila de nuevo. Él no era su único hijo. Sofía se congeló, sus ojos fijos en los míos. ¿Qué? La puerta de la sala de conferencias se abrió. No había estado cerrada con llave. Roberto lo había arreglado. Entró una mujer. Tendría unos 40 y tantos, quizás 42, 43. Era alta, con un aire de confianza tranquila y profesional. Tenía el pelo oscuro, un rostro amable, inteligente y... Se me cortó la respiración. Tenía los ojos de Leonor, la misma forma, la misma profundidad, la misma inteligencia penetrante. No vestía un traje de poder, sino el práctico y sensato uniforme médico de color verde, con una bata de laboratorio blanca por encima y un estetoscopio alrededor del cuello. Parecía que acababa de salir de una planta de hospital. Me miró, a Roberto, y luego a las dos personas rotas en la mesa. Su expresión, una de curiosidad cortés y profesional, mezclada con una profunda tristeza subyacente. Sofía simplemente la miró fijamente. ¿Quién demonios eres tú? Esta es una reunión privada. Roberto se puso de pie. Sofía García Iván Balbuena dijo, su voz adquiriendo un tono formal e introductorio. Permítanme presentarles a la doctora Eva Ríos. Es cirujana cardiotorácica con doble certificación y actualmente forma parte del personal de un prestigioso hospital universitario en otra ciudad. Hizo una pausa, dejando que el nombre, el título, se asentara en el aire. Luego, dio el golpe final. También es, dijo, señalando a la doctora, la hija biológica de Leonor Sánchez Balbuena, la niña que dio en adopción cuando tenía 19 años, mucho antes de conocerte, Arturo. Y desde esta mañana, la única heredera biológica verificada del fideicomiso del legado Balbuena. Es la nueva propietaria del 51% de Logística Balbuena. El nombre quedó flotando en el aire, un hecho final e incontestable. Doctora Eva Ríos, la hija de Leonor, la verdadera heredera. El rostro de Sofía, que había sido una máscara de cruda confusión, se desmoronó. No sucedió de golpe, fue un colapso a cámara lenta. Su boca se abría y cerraba, pero la voz estridente y exigente había desaparecido. Todo lo que salió fue un pequeño jadeo seco, como una bocanada de polvo. Miró a la doctora Ríos, a esta mujer tranquila e inteligente, con su uniforme médico, y su mente simplemente se rompió. La intrincada red de mentiras, de manipulación, de planificación a largo plazo, de derecho adquirido,
Todo se rompió en un solo instante. La mera existencia de esta mujer era una realidad que Sofía no podía encajar en su mundo. No, susurró, no era una negación, era una súplica para que el mundo volviera a tener sentido. No, estás mintiendo, esto es un truco. Arturo, tú la contrataste, señaló con un dedo tembloroso a Eva. Es una actriz, contrataste a una actriz. Esto es una conspiración, es un fraude. Su voz subió de escala, volviéndose alta y delgada, el sonido de una cuerda de violín tensada hasta su punto de ruptura. Os demandaremos a todos, exigiremos una prueba. Nosotros... Eso no será necesario, señora García, dijo Roberto, su voz tranquila pero cargada con la fría finalidad de un verdugo. La doctora Ríos fue localizada por la propia señora Balbuena hace más de 6 meses. Se conocieron, se reconciliaron y coordinaron toda esta transición de legado. El ADN que confirma a la doctora Ríos como la hija biológica de Leonor ya ha sido certificado y está adjunto al testamento. Es irrefutable, no hay nada que combatir. Ese fue el golpe final. La palabra irrefutable. El pánico desorbitado de Sofía simplemente se desinfló. Toda la lucha, todo el veneno, toda la ambición que había definido todo su ser, simplemente se evaporó en una única y entrecortada exhalación. Se hundió en su silla, no sentándose, sino colapsando, como si sus huesos se hubieran vuelto gelatina. Se llevó la cabeza a las manos, sus hombros comenzando a temblar. Pero este no era el sonido del dolor, era el sollozo seco, feo y desgarrador de la pérdida pura y absoluta. El sonido de un jugador que lo había apostado todo a una apuesta segura solo para ver cómo la casa se lo llevaba todo. Había perdido el dinero, perdido la empresa, perdido su futuro. No era nada, y Iván, mi hijo, no se había movido. No había reaccionado en absoluto a la entrada de la doctora Ríos. Todavía estaba atrapado en ese primer momento de devastación, el momento en que se enteró de que la mujer a la que adoraba no era su madre. Simplemente se había ido. Se balanceaba de un lado a otro, en su cara silla, sus ojos muy abiertos y sin ver, mirando la pared de cristal detrás de mí. Susurraba, pero no a nosotros, a sí mismo. Ella no era mi mamá, no era real. Era un hombre de 40 años, un director de operaciones, un marido, y en ese momento era solo un niño aterrorizado perdido en un bosque que no entendía. Su mundo no solo le había sido arrebatado, se le había revelado como una mentira que había vivido durante 40 años. Sofía había perdido su fortuna. Iván había perdido su propia alma, estaban destruidos y la guerra había terminado. El desenlace no fue rápido, pero fue absoluto. La justicia, he aprendido, no es un rayo, es una máquina lenta y trituradora. La demanda civil para recuperar el 1,5 millones robado era un hecho. Roberto la presentó antes de que Sofía e Iván hubieran salido del aparcamiento. Pero eso fue solo el principio. Como prometió, Roberto entregó todo el caso, meticulosamente preparado, a la fiscalía. Se presentaron cargos penales en el plazo de 1 mes. Hurto mayor, conspiración para defraudar y múltiples cargos de fraude electrónico. Enfrentada a la cárcel y con todas las cuentas bancarias congeladas, la verdadera naturaleza de Sofía se apoderó de ella. No había lealtad, no había un nosotros. Se volvió contra Iván con la saña de un animal acorralado, solicitando el divorcio de inmediato, alegando que fue la víctima coaccionada de un marido de voluntad débil. Su divorcio fue una guerra corta y fea entre 2 ratas que se ahogaban, terminando con ella saliendo sin nada más que sus propias facturas legales. La casa en Baqueira y el Porsche fueron embargados y liquidados por la empresa para cubrir parcialmente los fondos robados.
Se quedó exactamente como empezó, sin nada más que su propio veneno y un historial penal pendiente. Iván fue una historia diferente. Era un hombre roto. No luchó. Se declaró culpable de todos los cargos. Su confesión, un susurro tranquilo y patético en el tribunal. Había perdido a su madre, a su esposa y a toda su identidad en el lapso de unas pocas semanas. No le quedaba nada por lo que mentir, dada su plena cooperación, y quizás una silenciosa petición de clemencia de un padre al fiscal. El juez fue blando con él. Evitó la prisión. Fue sentenciado a 5 años de libertad condicional, 2000 horas de servicio comunitario y un plan de restitución ordenado por el tribunal que probablemente estaría pagando el resto de su vida. Perdió su trabajo, su dinero y su nombre. Se vio obligado a los 40 años a conseguir un trabajo de baja categoría en un almacén de logística, aprendiendo finalmente cómo se sentía el trabajo real en sus manos. No fue una victoria, solo fueron consecuencias. El consejo estaba satisfecho. El cáncer había sido extirpado y la empresa estaba a salvo. Pasaron unos meses. El invierno había dado paso a una primavera fresca y esperanzadora. Me encontré caminando por los terrenos del centro de logística Balbuena, el rugido de los camiones, un sonido familiar y reconfortante. Pero no estaba solo. Caminando a mi lado estaba la doctora Eva Ríos. Había volado para la reunión trimestral del consejo. Habíamos estado hablando, con vacilación al principio, pero ahora con más facilidad. Éramos 2 extraños unidos por el fantasma de una mujer que ambos habíamos amado de maneras profundamente diferentes. Habría estado tan orgullosa de ti, ¿sabes? Dije, mi voz un poco áspera. Lo que haces, salvar vidas. Eva sonrió, una pequeña y triste sonrisa que se parecía tanto a la de Leonor que me dolió el corazón. Me dijo que estaba orgullosa de ti, respondió Eva en voz baja. Dijo que eras el único hombre que había conocido que había construido un imperio con sus propias manos y había conservado su alma. Tuve que contener una oleada de emoción que amenazaba con abrumarme. Eva se detuvo conmigo, su mirada amable. No tenía intención de dirigir la empresa. Su trabajo, su vocación, estaba en el hospital. Habíamos acordado con el consejo contratar a un nuevo consejero delegado profesional, mientras que ella actuaría como la nueva presidenta, protegiendo el legado de su madre desde la distancia. Ella era la lista, finalmente logré decir. Ella planeó todo esto, salvó su empresa y creo que me salvó a mí también. Eva miró el gran logotipo azul de Logística Balbuena en el lateral del almacén. Nos salvó a todos, Arturo, dijo. Nos dio la oportunidad de construir algo nuevo, algo basado en la verdad. La miré, a mi hija, a esta increíble mujer que apenas comenzaba a conocer. El dolor seguía allí, un dolor sordo que nunca desaparecería por completo. Pero por primera vez en mucho tiempo, no era lo único que sentía. Sentí paz, sentí esperanza. El legado de Leonor no estaba solo en el acero y el hormigón, estaba aquí mismo, de pie, a mi lado, y apenas estaba comenzando. Esta historia nos enseña una lección poderosa, un legado construido sobre el engaño y el derecho adquirido es un castillo de naipes, destinado a derrumbarse. La verdadera fuerza no está solo en lo que construyes, sino en la sabiduría para protegerlo. El poder último de Leonor no fue solo su increíble capacidad de perdón hace 40 años, sino su lúcida comprensión de que la verdad, por dolorosa que sea, es el único cimiento que perdura. La codicia y la traición pueden tener su momento, pero siempre serán desenmascaradas por los hechos fríos y duros, demostrando que la integridad es la única herencia que realmente importa. ¿Cuál crees que fue el movimiento más poderoso de Leonor? ¿Su increíble acto de perdón hace 40 años o su brillante jugada final en el testamento?
Déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. Y si crees que la verdad siempre se abre camino, por favor, dale a me gusta a este vídeo y suscríbete para más historias como esta. Sí.